Bueno, buenos días. La necesidad de hacer tratamientos antibióticos prolongados, minimizando los efectos adversos de los fármacos, ha hecho que desde los años 50, que se empezaron a utilizar la penicilina y la streptomicina, se hayan ido utilizando estos antibióticos, sobre todo en el caso de la fibrosis quística. El antibiótico nebulizado, a diferencia del tratamiento sistémico, permite, evitando la difusión del fármaco a través de los tejidos, un depósito de antibiótico directamente en el lugar de la infección, consiguiendo elevadas concentraciones en el esputo, minimizando los efectos adversos, ya que la concentración sérica es mucho menor. Así pues, parece lógico pensar que el antibiótico nebulizado es útil en las infecciones respiratorias, pero a pesar de todo esto, todavía tenemos pocos antibióticos para nebulizar, hay una escasa estandarización a nivel de los nebulizadores y disponemos de pocos datos clínicos, excepto quizás en el caso de la fibrosis quística. A pesar de las ventajas del tratamiento nebulizado, el depósito pulmonar de fármaco puede llegar a ser solo del 10%. ¿Por qué se pierde tanta fármaco? Pues en parte por características del fármaco y del nebulizador. En las partículas de más de 5 micras puede ser que se deglutan, las de menos de 5 micras se exhalan y puede ser que el fármaco se quede pegado en el dispositivo o bien que se evapore a la atmósfera. Después tenemos otros factores que dependen del paciente: el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la mucosidad, el grado de inflamación, si se han administrado broncodilatadores o el grado de enfermedad pulmonar subyacente. Por lo tanto, para mejorar estas características que pueden depender del paciente, se recomienda la administración primero de los broncodilatadores, posteriormente fisioterapia con drenaje de secreciones y finalmente la administración de antibióticos nebulizados. Como probablemente ya sabréis, se han administrado muchísimos fármacos de forma nebulizada y es importante destacar que la mayoría de ellos no están fabricados específicamente para ser nebulizados, son para ser administrados por vía intravenosa. Excepciones son la colistina, la pentamidina, la ribavirina y la tobramicina en su forma sin sulfitos. El hecho de que no sean diseñados para uso intravenoso hace que no cumplan los criterios recomendados a nivel de medida de viscosidad, de tensión superficial, de osmolalidad, tonicidad y pH, con lo cual pueden aparecer las complicaciones, la tos, la irritación o el broncoespasmo. A nivel de antibacterianos, actualmente se dispone de dos antibióticos diseñados de forma específica para ser nebulizados. Por un lado, la tobramicina sin sulfitos, del número comercial TOBI del laboratorio Novartis o Bramitob de Chiesi, y la colistina, Promixin de Praxis o el colistimitato sódico de GS. De la colistina, se administran entre 1 y 2 millones de unidades 2 veces al día, dependiendo del nebulizador que utilizamos. Se recomienda nebulizar poco después de la reconstitución del fármaco para evitar complicaciones a nivel local. El efecto adverso más frecuente es la broncoconstricción, que ocurre con mayor frecuencia que en el caso de los pacientes con tobramicina, sobre todo si ya tienen hiperactividad bronquial de base. De la tobramicina se administra 300 miligramos 2 veces al día en pautas de 28 días seguidos de 28 de descanso. Es lo que se llama un ciclo on-off, para que se utiliza así para evitar la aparición de resistencias. No se ha detectado insuficiencia renal ni ototoxicidad y puede producir broncoespasmo, aunque en menor medida que el tratamiento con la colistina. Es importante destacar que en los meses en que el paciente está descansando, sobre todo aquellos más graves, puede ser que empeoren de sus síntomas, con lo cual puede ser necesario complementarlo con otro antibiótico, que puede ser ciprofloxacina oral, colistina nebulizada o algún otro antibiótico por vía sistémica. ¿Y cuáles son las indicaciones? Las indicaciones aprobadas por organismos oficiales solamente es la fibrosis quística. Todas las demás se utilizan, están recomendadas por algunas guías de práctica clínica, pero no están aprobadas. ¿Y cuáles son esas indicaciones? Pues las bronquiectasias no debidas a la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la traqueobronquitis o neumonía asociada a la ventilación, que creo que es la que más nos puede afectar. Los pacientes con fibrosis quística tienen un riesgo elevado de colonización de la vía aérea, sobre todo por Pseudomonas y Burkholderia, que muy frecuentemente son multiresistentes. Cuando esto ocurre, se asocia a una elevada mortalidad y la intención con el tratamiento es diferente en función de la fase en la que estamos. En las fases más iniciales, en los primeros aislamientos, la intención es erradicadora.
En las formas más graves sabemos que no podemos erradicar y lo que pretendemos es minimizar las complicaciones y mejorar la sintomatología. En los estudios que se han hecho con la tobramicina en los pacientes con fibrosis quística, se ha visto que en las formas más moderada o grave puede ayudar a mejorar la función pulmonar. Independientemente del punto en que estemos de la enfermedad, ayuda a mejorar las exacerbaciones, el número de hospitalizaciones y la necesidad de antibióticos sistémicos. Solamente conseguimos la erradicación cuando lo conseguimos en las fases más leves de la enfermedad y en las otras nos conformamos con controlar la carga bacteriana. También se ha utilizado la administrada conjuntamente con ciprofloxacino, aumenta el tiempo de libre de infección por pseudomonas. Administrada en solitario puede ayudar a reducir la densidad bacteriana, pero difícilmente la erradicará. Y no se han visto diferencias significativas en otros aspectos como la función pulmonar o la utilización de los recursos sanitarios. Otros antibióticos, gentamicina, ceftazidima, accionam, también se han utilizado, pero son menos recomendados. No se recomienda en el tratamiento de exacerbaciones. Por lo que respecta a los pacientes con bronquiectasias, también pueden estar infectados por múltiples patógenos. La pseudomonas, el Haemophilus, el neumococo, la moraxella o micobacterias ambientales. Nuevamente, los objetivos son dos en función de la situación en la que estamos. En las fases iniciales, intentemos erradicar. En las fases en que ya está establecido, cuando es una pseudomonas de tipo mucoide, trataremos la infección bronquial crónica, controlaremos la carga bacteriana y mejoraremos la sintomatología. Hay menos datos a nivel de estudios que en la fibrosis quística. Y su indicación, ya hemos dicho que no está aprobada, con lo cual hay que pedirla como un uso compasivo. A pesar de eso, diversos estudios avalan su utilización por los beneficios clínicos que se ha demostrado que aportan a los pacientes. La mayoría de los estudios han centrado en la tobramicina y en la colistina, y mayoritariamente los pacientes con bronquiectasias no FQ están colonizados por pseudomonas. No se recomienda el tratamiento nebulizado en estos pacientes como profilaxis. Directamente, no se recomienda. Sí que se recomienda en la colonización inicial por pseudomonas. Colonización se entiende como el primer aislamiento de pseudomonas en un paciente asintomático. Y se recomienda cuando el tratamiento sistémico no ha sido efectivo. La pauta de tratamiento será larga, entre 3 y 12 meses. En los pacientes con colonización bronquial intermitente o crónica, es decir, esputos persistentemente positivos en pacientes no agudizados o no sintomáticos, se recomienda tratar cuando haya agudizaciones repetidas, recaídas precoces, ingreso hospitalario, deterioro de la función pulmonar o cuando el microorganismo causante es una pseudomonas. Y se recomienda tratar entre los pacientes con infección bronquial crónica, es decir, aquellos que tienen un esputo positivo y además tienen síntomas. El tratamiento dependerá del microorganismo, pero en este caso, que mayoritariamente es pseudomonas, el tratamiento será tobramicina en meses on-off, tobramicina más colistina en meses de descanso cuando lo requiere por clínica, o bien directamente colistina sola. Cualquiera de las opciones sería válida según la guía de la Sociedad Española. Pero eso en los pacientes con bronquiectasias. Bronquiectasias no FQ. No FQ. No fibrosis quística. Esa es la normativa de la... Sí. Teníamos que acabar por lo que respecta a las agudizaciones, en general no se recomiendan, básicamente en base a este estudio, en que describían un aumento de las sibilancias en los pacientes que se trataban con antibiótico nebulizado. La duda siempre es qué hacer con los pacientes que ya lo están tomando cuando se agudizan. Esto hay que individualizar el beneficio y riesgo, pero en general se recomienda pararlo en aquellos pacientes que tienen broncoespasmo y siempre cuando tienen hemoptisis. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también pueden tener infección pulmonar persistente, también por pseudomonas, y muchas veces es difícil separarlos de bronquiectasias de los EPOC porque muchos de ellos tienen bronquiectasias. Entonces, hay pocos estudios, bastante menos evidencia que en las otras dos situaciones. En ese trabajo, habían pocos pacientes, y de hecho con EPOC solo habían 4, colonizados con bacilos gram negativo resistentes, se analizó el efecto de la colistina. Se observó una reducción de la pérdida funcional y una mejoría de los test de calidad de vida. En este otro, en que incluyeron algún paciente más y menos todos eran EPOC, EPOC bastante evolucionado, con colonización todos con pseudomonas multiresistente, se evaluó el efecto de la tobramicina sobre los marcadores de inflamación. Observaron una reducción de la
aspirina, 1, 8 hidroxiosinófilos. E incluso describieron la erradicación de la pseudomonas en 2 pacientes. También comentaban la reducción de 42% del número de exacerbaciones graves, pero bueno, no había un grupo control, o sea, estamos hablando de respecto al año previo, con las limitaciones que esto puede suponer. Y ahora vamos a la parte que quizás os interesa más, también es la que menos experiencia tengo, o sea, también hay que decirlo. Es las infecciones asociadas al ventilador. Ocurre a las 48 horas de la incubación y puede ocurrir entre el 8 y el 28% de los pacientes ventilados. Cuando esto ocurre se asocia a una elevada mortalidad y estancia en la UCI. Los microorganismos causales más frecuentes son normalmente bacilos negativos, la pseudomonas, la Klebsiella, la E. coli o Acinetobacter, mayoritariamente multiresistentes, y los gram positivos como los Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En este metaanálisis que evaluaba la efectividad del tratamiento nebulizado para la prevención de la neumonía, se incluyeron 1.877 pacientes en artículos publicados entre 1950 y el 2005, es un tiempo largo, muchos pacientes que habían recibido diferentes antibióticos, gentamicina, polymyxina, tobramicina, ceftazidima, y sí que encontraron que había menos incidencia de neumonías en esos pacientes, pero la mortalidad y la colonización por pseudomonas no era diferente en los diferentes grupos. Actualmente no se recomienda el tratamiento profiláctico. Por lo que respecta al tratamiento de la neumonía asociada al ventilador, en este otro metaanálisis del mismo grupo, al final incluyeron solamente 5 estudios que cumplían los criterios que exigían, y sí que encontraron que había una mejoría clínica estadísticamente significativa en los pacientes que recibían tratamiento nebulizado respecto a los que no. Otra vez no había grandes diferencias a nivel de mortalidad, del grado de erradicación de germen, pero tampoco de la toxicidad por el fármaco administrado. Repasaremos un par de artículos, un poco con más pacientes que... en este estudio evaluaron el efecto de la colistina como tratamiento adyuvante, ¿no?, dado además los pacientes con neumonía asociada al ventilador. En este caso eran 60 pacientes, mayoritariamente Acinetobacter, también 12 pseudomonas, 11 Klebsiellas. Y la mitad de los gérmenes eran sensibles solamente a la colistina. La respuesta bacteriológica y clínica fue favorable en un 83%, que a mí me parece mucho, no sé, muy alto. Me parece sorprendentemente alto. Y... Vale. Però pública bastant, amb això vull dir que... És impossible tantes revisions a l'any. I com a realitat de l'estudi que no había un grupo control. En este otro caso ya no incluyen la neumonía, era una traqueobronquitis y se evaluó la efectividad de los antibióticos en general. Aquí sí que había un grupo control, había 19 que recibieron tratamiento antibiótico nebulizado, con 24 que no lo recibieron, y se observó mejoría de la clínica, que el weaning era más fácil y se reducía la resistencia bacteriana y el requerimiento de antibióticos sistémicos al haciendo el tratamiento, etc. En resumen, por lo que respecta a la neumonía asociada al ventilador, sí que se dice, según los artículos, que pueden ser útiles y que son resultados clínicos favorables cuando se utiliza en tratamiento adyuvante. Neumonías menos graves, un weaning más fácil, menos necesidad de antibiótico sistémico y disminución de la resistencia microbiana. ¿Cuándo se recomienda? En general, según lo que yo pude haber leído, cuando hay falta de respuesta al tratamiento convencional o cuando se trata de microorganismos multiresistentes a los fármacos que podemos administrar. Y ya pasaremos, antes de terminar, a los nebulizadores, que si a los que van con cánula y tal seguramente no afecta de la misma manera, pero bueno, se puede tenerlo en cuenta. Nebulizadores tenemos diferentes tipos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Los ultrasónicos se producen mediante, evidentemente por ultrasonidos, ¿de acuerdo? Una ventaja que tienen, que son un poco más económicos y que el tiempo de nebulización es relativamente corto. Pero el principal inconveniente es que la temperatura del fármaco aumenta a lo largo de la nebulización, produciéndose un riesgo de desnaturalización de las proteínas y pudiendo estas perder su función. Actualmente no se recomienda para nebulizar antibióticos los nebulizadores ultrasónicos. Los nebulizadores de tipo jet que producen la desulforatomización por el efecto Venturi, a medida que el gas comprimido pasa al lado del reservorio, arrastra la medicación
y aparte las partículas grandes se consigue que se condensen a través del órgano reservorio para evitar la pérdida del fármaco. El más utilizado actualmente es el PARI, el Plus. El inconveniente que tiene, que es relativo, es que el tiempo de nebulización es más largo que con otros nebulizadores. Y por último, los nebulizadores de malla, que producen el aerosol al moverse esta malla dentro del nebulizador. La principal ventaja es que se aprovecha mucho el fármaco, en parte porque hay menos evaporación, porque la temperatura del fármaco no se modifica durante la nebulización, y porque hay menos riesgo de la desnaturalización de las proteínas. Los más utilizados son el Airflow de PARI y el AINER, que he traído uno que si alguien le puede interesar mirarlo. Ya está. Por lo que respecta a los pacientes que se ventilan y la nebulización, yo creo que no debería decir nada para no meter la pata. Se puede utilizar de forma continuada o durante la inspiración, y en general, yo no sabía, se recomienda que esté lo más alejado posible del tubo, ya que el propio circuito puede actuar como una cámara espaciadora, mejorando, optimizando el depósito del fármaco. Y nada más, he hablado un poco de la armonía de la UCI, no sé. Básicamente, los antibióticos yo creo que realmente son útiles en el tratamiento de esas infecciones, específicamente fabricados para nebulizar solamente hay dos, toramicina, colistina, muchos proyectos, creo que recientemente quizás ha salido la Astronam, pero yo tampoco no tengo experiencia. La Cipro está saliendo un poco seca y también hay ensayos. La única indicación aprobada por organismos oficiales, al menos que yo sepa en España, es la fibrosis quística, pero se ha utilizado con éxito, según las publicaciones, en otras entidades, ¿no? El EPOC, las bronquiectasias, las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. ¿Qué inconveniente el precio? Yo la verdad es que no lo había puesto. Cuando le he comentado al doctor Ruiz me ha dicho que algo debería decir, y digo, bueno, ahora no puedo cambiar toda la presentación, pero lo pongo y se puede comentar, ¿no? También he mirado los precios y se me ha caído. Como no son 15 días, sino que uno ya se claro, lo queda son el año entero. Bueno, quizás expliquemos el tipo de paciente que tenemos más, para que os hagáis un poco la idea de... Nuestros pacientes tienen algunas de las características que mencionas y otras que no. Lo que siempre tienen, habitualmente, es una cánula. Una cánula sí, pero no forzosamente tiene que llevar respirador. Son pacientes neurológicos, por tanto, seguro, mucha aspiración, trastornos de la devolución, por tanto, aspiración salivar ya de un producto contaminado fácilmente. Y ventiladores y Wiggins, Y el tema de los que es un poco el panorama, ¿no? En términos generales. Y con decanola ya está de secreciones de sangre. Y tiene unas pseudomonas resistentes ya tratadas en la UCI repetidamente, incluso con antibióticos nebulizados. Es el panorama. Entonces, no solo esto, después esto compatibiliza lo que tienen que hacer rehabilitación, tanto hay que salir de un ambiente, los tienes aislados, algunos no y tal, y según las tendencias, con la buena fe de cada uno, pues que hay que negativizar o no, o bajar la cantidad de bicho. Esto es un poco para reducir la carga. Baixar la carga bacteriana. No eliminamos, no radicamos. Baixar, veiem si toca canulas y hay suerte y se deixa una cosa més. Y habitualmente cuando lo de canulas, parece que el bicho se muere y bueno, pues esto es el panorama y a partir de aquí recomendarnos. Yo creo que recomendar, al menos cuando claro, siempre las guías de bronquiectasis se basan un poco en las esclerosis, que al final intentamos equiparar enfermedades, ¿no? que igual no son lo mismo, igual que el EPOC con las bronquiectasias, no son lo mismo y tal. Lo que sí que está muy claro, sí, lo que se recomienda y cuando vas a congresos o cursos es que la gente que está sintomática, tratarlos. ¿Asintomática? No, sintomática, seguro. Sí. ¿Y qué es sintomática? Solo el hecho de tener broncorrea o infección purulenta se considera síntoma. O sea, la infección, o sea, la diferencia entre infección y sacas así todo el tubo y debe de florecer. Esto sí. La diferencia entre infección bronquial crónica y colonización bronquial es un poco lo que te marca. O sea, la colonización tratarás en algunos casos y la infección tratarás siempre
solo el hecho de tener el esputo purulento ya se considera motivo suficiente para hacer el tratamiento en paciente ambulatorio. O sea que yo probablemente un intento lo haría. También hay gente que no es, bueno, no sé la experiencia vuestra, pero hay gente que tienes que negativizar. No. No, es que no negativizas y seleccionas multiresistentes cuando haces varios tratamientos. Esto está... Con la colistina. No, también oral, antibiòtics i tots els segons cultius i els següents, si se't torna a reinfectar i a tenir clínica, els següents cultius amb molta probabilitat va apareixer. Yo creo que después del primer, intentando equiparar con eficacia, que es lo que más trata, o sea, después del primer intento de erradicar inicialmente con antibiótico sistémico o cipro-oral si es sensible, o bien doble biterapia, ¿no? Ingresamos o hospitalización a domicilio y terapia, si no se consigue la erradicación, se recomienda directamente el tratamiento nebulizado. Pensar son ingresos de 2-3 meses de media, por algunos mucho más, y que durante este proceso te hacen mocos pues días siguientes. Pero nosotros tenemos los pacientes, nosotros también tenemos estos pacientes porque ahora desde que tenemos la ONCRI y con la otra prensa un contacto que se debe tener por el tema de los caracterizados, porque nos salen allá, pues los pacientes se nos cronifican, los tenemos no 3, a veces tenemos 300 días. Los tenemos en planta, los tenemos colonizados, los tenemos ahí pues, llenos de mil bichitos y de secreciones. Intentamos también aportar lo máximo. Entonces, a estos pacientes, igual que hacemos con las bronquiectasis, pues, si tienen estas características, los tenemos que nebulizar. Entonces, los nebulizamos de forma sistemática. ¿Nebulizáis y no hacéis solo nebulizamos? La falta. Siempre intentar. También depende del antibiótico. Igual ya no vale la pena. Ya no vale la pena la colistina de ver las cosas antes. Pues la pones por aquí, ¿no? Sí, para cargar el riñón, si tampoco no tienes otra cosa, que a gente no le gusta. Pero... Otra cosa es el problema, exactamente, otro problema que se nos viene encima, que es nosotros desde que tenemos unidad de crónicos y desde que tenemos un circuito y hemos aumentado la complejidad de este tipo de pacientes y mayor cantidad de ellos, porque claro, están ahí, entonces les aumentamos la supervivencia, pero a la vez con más complejidad, con más complicaciones, sobre todo las infecciones. Entonces, a partir de ahí tenemos una cantidad de pacientes colonizados que tenemos que nebulizar, que se nos está disparando de una forma significativa el tratamiento y un costo farmacéutico. Ahora acabo de hacer la memoria y nos pegan cada borrazo que es imposible. Pero la verdad es que si los pacientes van bien y no hay otra forma, pues la verdad que adaptarse. Otra cosa es cuando los antibióticos evolucionados el tratamiento se alarga porque intentas quitarlo. Siempre se alarga. Son meses y meses también. Es decir, la situación de longevidad también es porque se mantiene en cronicidad es similar de una manera o de otra. Aquí tenemos la farmacéutica, la colistina se ha aumentado un gasto. Bueno, aumentó su consumo el año pasado y este año, pues por desgracia, está... Depende de los intereses. Está ahí. ¿Pero qué se utiliza? ¿Colistina? Todo. Sí, pero otorvaxina también o... No, aquí es barato. La toma es de pero la menos como doctor, porque a veces no tenemos sulfitos, pero no sabemos. Exacto. Todavía lo habíamos hecho con la otra. No, bueno, es bastante más cara, porque vale, mira, 1.900 euros. Ya lo sé, de las insultinas. Pues sí, lo sé. Lo que sí que sé que hacemos actualmente aquí son las nebulizaciones. Yo lo he recomendado siempre añadirle un poquito de salbutamol. Durante o mezclado. Mezclado general no se recomienda. Sobre todo con la tobra, porque los problemas de trompa constitutiva. Pero lo recomendable por lo menos siempre se insiste en no mezclarlo, hacerlo antes, incluso probablemente mezclarlo, después aspirar, hacerlo con el tratador, después aspirar y después administrar el antibiótico. No, pero eso en general ya está muy frecuente, incluso gente en la fibrosis quística que pueden tomar DNASA nebulizado o suelo hipertónico, que no sé si también lo utiliza el hipertónico, pues sería un tratador.
El hipertónico puede ser lo que es una mica para facilitar el drenaje. En fibrosis cística o calcificación se puede utilizar un poco más. És més important, sí, perquè fa més A pesar de peso de ayuda mucho. No tenen por. Però cosa, no diu la densitat del no. Jo no sé si una cosa que no has dit i ha passat per altres, és a dir, si tu és el nebulitzador, perquè un altre fa un de picar un de micres petites i un de micres grandes. Y uno arriba no sé on y el otro arriba no sé on. Entonces, ¿qué hemos de matar? ¿El bicho del fondo del alveolo o el de...? Bueno, es que básicamente, lo que veia insistint, la vida ideal, que a més no és la vida fàrmac, o sigui, que no és que el fàrmac tingui una mida, sinó que la conjunció nebulitzador-fàrmac aconsegueix la molècula d'una mida concreta. Per això, que els estudis, cuando los estudios están publicados normalmente deberían estar hechos con un nebulizador y con un antibiótico concreto, y los resultados deberían ser extrapolables cuando se utiliza el mismo nebulizador que están diciendo ellos. Esto... Los nebulizadores estándar que tenemos en los hospitales y nosotros también no son los ideales. Pues que los ultrasónicos directamente no se recomienda, porque solo se carga la proteína y no nada para pero no... Hasta que nos pasamos a paradigmas que son realmente muy pocos. Claro, es que para las cánulas es un poco... Sí, pero Es que tienes aquí una imagen, por ejemplo, los partidos de utilizar a gente con la manipulación mecánica, los problemas, cosas de seguro, y microlita flujos bajos, no interfiere con la oxidación. La pera. Vale, pues el Sí, perquè sé que 15 dies quan llega al fons... No, això ho fèiem amb un medicament i amb un altre, no recordo. Que fareu alternant, no? Sí, com s'ha fet 15 dies un diàmetre, dius a això fons, que arregla el fons, i els següents 15 dies amb el més del bronqui principal. Però bueno, això va ser un diàmetre per internet, que... El Lila i el Verd. El Lila i el Verd, sí. Sí. I quedar a fer un grup de treball i així... És que podem ajudar i... Sí, amb això, i a més ara encara tenim dos postes que ja són neuròlegs. No, són neuròlegs ja. Tenen capacitat d'adaptació. Són com els germes, estan molt perquè això teniu per la quantitat de moc que tenim aquí, i de cànules, en total, quantes cànules teniu aquí? Nosaltres som molt cívics, però quan hi ha la unitat de 20-30% de cànules a l'hospital, és molt. Sí. No? Depèn de l'època, sí. I respiradors, 6-7 respiradors... Los medulares están los de tronc, ¿no? Los medulares i tronc, sí, sí, sí. Vull dir que... La veritat és que atès que vosaltres teniu aquestes complicacions i nosaltres també cada més i segurament necessitarem intercanviar, podem fer alguna mena de protocol i alguna mena d'estudi, perquè sé si algú té material de mucositat, nosaltres tenim, però vosaltres ens ho voleu, perquè és que també són neurològics i no poden treure, vull dir que cal respirar i treure els apuntes. Nosaltres estem fent estudis sobre hormones i biotines i marcadors i això seria d'estudis. Després tota la part de l'amfició, tota la maquinària, vibradors, els cocassís, aquest tipus de sistemes que combinant tot això, vull dir que no és... Realment aquests pacients, el seu dia a dia per un cop estar aquí, l'entrada per a casa és un dia llarg, vull dir, és despertar-se, és tota la pipa, la fisioteràpia, veure... Si nosaltres també sí, no invasiva. I cada vegada més no invasiva. El que podem fer, ara tindreu l'estètica que està assabentada d'això, però la pràctica, ventilació invasiva, que un dia també podria baixar o podria un altre, Los divendres habitualment tenia... l'optimització. De consulta i sé que ho he canviat, llavors ho va venir la sessió.
canviant la consulta Llavors ja ja podem sempre d'anar, jo sé que els divendres no podia ir habitualment, però justament per això. doncs ara aquest tema està ben clar i a ella li encanta això i aquest tipus de pacients són els seus Hi ha coses que us agradaria, com els estimuladors hipernàtics. Sí, vaig anar a una reunió a Sant Pau un cop Fa temps a parlar de Sí, vaig anar Pues ara cada vegada tenim més, ara hi ha un nen que el que vam posar fa 4 dies i està aguantant una hora. Sí, sí. Sé que és una cosa molt senzilla, està aguantant una hora desconnectant sol. El programa de condicionaments que ho han tenir tot el dia. el Rodrigo també està molt darrere Sí, per això. Bueno, moltes gràcies. Sí, ja m'agrada.